Imagina que hoy es 22 de septiembre de 2025 y amanece con titulares que hacen latir más rápido el corazón de cualquiera que ame la astronomía. 3I Atlas. El tercer visitante interestelar podría estar emitiendo luz propia. ¿Es posible? ¿Es simplemente un malentendido? ¿Qué vio el James Webb? Vamos a desentrañar el misterio con calma, con datos y contexto, porque lo que sí es seguro es que 3I Atlas, descubierto el 1 de julio de 2025 por el sistema Atlas y confirmado por el Minor Planet Center como el tercer objeto interestelar, es real, está aquí y nos ofrece una ventana extraordinaria a otro sistema estelar. Y justo por eso, vale la pena separar lo comprobado de lo especulativo, distinguir tecnofirmas soñadas de la física que sí medimos. Antes de sumergirnos, hazte un favor y ayúdanos a llegar más lejos. Suscríbete al canal Fuente Galáctica, dale like a este video y cuéntanos en los comentarios qué dato te pareció más interesante. Empecemos por el principio, y con fechas claras. El 1 de julio de 2025, un telescopio del proyecto Atlas en Chile registró un objeto con una órbita que no encajaba con nada conocido. Su excentricidad superaba por mucho a la de los cometas vinculados gravitacionalmente al Sol. En pocas horas, con decenas de observaciones desde otros observatorios, se volvió evidente que aquel cuerpo venía de fuera del sistema solar. El Minor Planet Center lo designó 3I Atlas, tercer Interstellar, tras 1I Oumuamua en 2017 y 2I Borisov en 2019 y también C2025N1 Atlas, por su apariencia cometaria. Desde entonces, su historia se ha ido escribiendo a gran velocidad, con miles de ojos siguiéndolo y con instrumentos de lujo preparados para exprimir cada fotón. ¿Y el James Webb? El JWST es, ante todo, una máquina para la luz infrarroja. Con NIRCam y NIRIS captura imágenes en el infrarrojo cercano. Con MIRI se asoma al infrarrojo medio. Y con NIRSPEC hace espectroscopía de 0,6 a 5,3 micrones, separando la luz en sus longitudes de onda para leer la huella química de lo que observa. Eso significa que, si un cometa interestelar está expulsando agua, monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrocarburos complejos o granos de polvo calentados por el Sol, Webb puede, en principio, detectar esas firmas en forma de líneas y bandas específicas. No es magia, es física de moléculas vibrando, rotando y reemitiendo fotones. La polémica nació cuando algunos análisis preliminares de curvas de brillo y rumores en redes sociales hablaron de un resplandor constante, casi como si el núcleo de 3I Atlas brillara por sí mismo con una estabilidad poco propia de un cometa natural. La imaginación hizo el resto. Si no fuera reflexión de la luz solar, ¿podría ser iluminación artificial? ¿Un sistema energético? ¿Un revestimiento fluorescente? ¿Una sonda? Aquí es donde el deber del divulgador, y de cualquier científico, es poner el freno, respirar y preguntar: ¿qué datos tenemos? ¿Quién los tomó? ¿En qué rangos de longitud de onda? ¿Con qué calibraciones y qué explicaciones naturales existen antes de invocar tecnología alienígena? Lo que sí sabemos a esta fecha es contundente. 3I Atlas muestra actividad cometaria, emisiones compatibles con sublimación de hielos mientras se acerca al Sol, y un crecimiento de brillo que encaja con modelos de cometas que provienen de un entorno frío y luego se calientan. Observatorios como el Vera C. Rubin han conseguido imágenes y fotometría que apuntan a un núcleo de kilómetros de tamaño, y análisis independientes han estimado velocidades y geometrías que, aunque llamativas, son consistentes con una visita hiperbólica muy rápida. Hablamos de decenas de kilómetros por segundo de velocidad interestelar, algo en la línea de lo que ya vimos con Oumuamua y Borisov, pero con personalidad propia. También hay planes concretos para verlo desde naves. La misión JUICE de la ESA, por ejemplo,
anunció que intentará observaciones coordinadas en noviembre de 2025 con cámaras, espectrómetros y sensores de partículas, buscando signos de actividad y composición en un momento en que el cometa podría estar especialmente activo. Nada de eso suena a luces de ciudad. Suena a ciencia buena y dura. Entonces, ¿de dónde sale la idea de luces artificiales? En gran parte, de un concepto muy interesante y totalmente legítimo dentro de la búsqueda de tecnofirmas: la iluminación artificial como firma detectable. Desde hace más de una década, investigadores como Avi Loeb y Edwin Turner propusieron que, si una civilización iluminara sus noches, esa luz, con espectros específicos dominados por líneas y bandas de elementos tecnológicos, o por un perfil de luminancia con poca dependencia de la fase, podría notarse en exoplanetas cercanos comparando su brillo en fase diurna y nocturna, o en objetos en el sistema solar externo si estuvieran artificialmente iluminados. Es una idea hermosa por su simplicidad. La luz es un lenguaje universal. De hecho, la detectabilidad de luces de ciudad se ha estudiado con números, preguntando qué telescopios, a qué distancias y con qué filtros podrían ver esas diferencias. Pero ojo, que una tecnofirma sea concebible no significa que la hayamos visto. Es un modelo, una hipótesis de trabajo, un marco para saber qué buscar y cómo interpretarlo si aparece. Con 3i Atlas, la alternativa natural es mucho más sencilla y aburrida, y por eso más probable. La coma de un cometa no brilla porque sí, sino porque la luz solar dispersada en una nube de granos y moléculas puede producir un brillo aparentemente estable cuando promediamos en el tiempo y en bandas amplias, sobre todo si el campo estelar de fondo es relativamente uniforme en el tramo observado, y si la geometría de fase suaviza las variaciones. Además, muchas moléculas excitadas emiten en el infrarrojo con transiciones bien conocidas. Líneas de agua, CO, CO2 y compuestos orgánicos pueden crear picos espectrales que, si no se calibran con cuidado, dan la ilusión de emisión propia, no solar. Suma a eso el ruido de rayos cósmicos, la dispersión instrumental, la variabilidad atmosférica en telescopios de tierra, y tienes la receta perfecta para que un fenómeno natural parezca más limpio de lo que realmente es. Pero la mente humana ama los patrones. Cuando miramos una curva de luz y parece demasiado ordenada, pensamos en control. Cuando vemos estabilidad, pensamos en ingeniería. Es normal. Por eso, para separar señal de ilusión, hay protocolos. Webb y otros observatorios hacen observaciones repetidas, cruzan instrumentos, comparan filtros, restan fondos, buscan correlaciones con la rotación del objeto. Si la supuesta luz artificial no cambia con la rotación, pero sí con la geometría de iluminación solar, es un punto para lo natural. Si aparece en NIRCam, pero no en NIRSPEC con las líneas esperadas, otro punto para lo natural, o para un problema de calibración. Si otros telescopios independientes, en otras longitudes de onda, ven comportamiento consistente con sublimación, la balanza se inclina aún más. Fijémonos también en la estadística. Con 1i Oumuamua vivimos un torbellino parecido. Su aceleración no gravitatoria, su forma elongada y su curva de luz desconcertaron. Hubo quien propuso vela solar o artefacto. Sin embargo, estudios posteriores mostraron que pequeñas cantidades de outgassing, de gases más volátiles, o un cuerpo poroso expeliendo hidrógeno atrapado, podían explicar la aceleración sin necesidad de motores ni velas. Con 2i Borisov, en cambio, tuvimos el cometa de Libro. Coma clara, cola, fragmentación, química, olor a cometa, por todos lados. 3i Atlas cae en un punto intermedio. Es más grande que Oumuamua, más activo, quizá el mayor objeto interestelar visto hasta ahora, y por ende más brillante y más medible. Eso es una bendición. Cuanta más luz, más espectros, menos espacio para la fantasía
y más para la evidencia. Ahora bien, ¿qué pasaría si, contra todo pronóstico, alguna señal resistiera todos los intentos de explicación natural? ¿Qué pruebas exigiría la comunidad para decir esto es artificial? La vara es altísima. Hablamos de modulación coherente con codificación estadísticamente significativa, de anchuras de línea incompatibles con transiciones moleculares conocidas, de correlaciones temporales que no sigan ningún ciclo de rotación o de fase, de firmas térmicas que indiquen disipación de energía no explicable por calentamiento solar. En otras palabras, necesitaríamos algo que no sea sugestivo, sino excluyente para lo natural, y además replicado por múltiples instrumentos, equipos y métodos. Hasta este 20 de septiembre de 2025, nada de eso ha aparecido en reportes oficiales. Ni NASA, ni ESA, ni el MPC han emitido comunicados hablando de tecnofirmas en 3i Atlas. Lo que sí han dicho, una y otra vez, es que se trata de un cometa interestelar con una oportunidad científica gigantesca. Comparar su química con la de nuestros cometas, o leer literalmente otro sistema estelar con nuestros espectrógrafos, y aprender cómo se forman y expulsan estos cuerpos al medio interestelar. Con esto, volvamos a Webb. ¿Qué puede aportar que no puedan otros? Sensibilidad, resolución espectral y un rango infrarrojo que desde Tierra es difícil de cubrir por la atmósfera. NIRSPEC, con sus modos de alta y media resolución, puede separar bandas de CO y CO2 que nos cuentan sobre la temperatura y la historia térmica del material. MIRI puede ver emisión de polvo cálido, granos de silicatos y compuestos orgánicos complejos, dando pistas sobre el tamaño de grano y la evolución de la coma. NIRCam puede monitorear la morfología de la coma a escalas finas, detectar jets y asimetrías que revelen actividad localizada en el núcleo. Si hubiera algún tipo de emisión no solar, lo esperable sería que dejara huellas específicas en estos dominios. Por ejemplo, un continuo plano con temperatura efectiva incompatible con el equilibrio radiativo, o una modulación temporal cuadriculada que parezca un código. Nada de eso, repetimos, está en comunicados oficiales. Lo que hay son curvas de luz y espectros que, aunque apasionantes, se parecen mucho a un gran cometa. Hablemos del tamaño, porque aquí también se han dicho cosas llamativas. Estimaciones derivadas de imágenes de gran calidad sugieren que 3i Atlas podría tener un núcleo de varios kilómetros de diámetro, en el rango de los cometas serios. Si fuera una sonda del tamaño de un edificio, con luces, su brillo reflejado y su firma térmica no cerrarían con lo observado. En cambio, un cuerpo grande cubierto de hielos que subliman, arrojando polvo que dispersa la luz solar, encaja en una narrativa física que conocemos bien. Además, y esto es importante, a medida que se acerca al perihelio, esperado para finales de octubre de 2025, la actividad debería aumentar, con cambios en el color, en la extensión de la coma y en la tasa de producción de gases. Esa evolución temporal es otra prueba ácida. La naturaleza no miente. Si el Sol cocina hielos, el cometa responde. Un sistema de iluminación artificial, en cambio, no tendría por qué aumentar su brillo siguiendo la ley de R2 de la irradiación solar, salvo que sus creadores lo programaran para imitar un cometa. ¿Posible? Sí. ¿Probable? Muy poco. Pero aprovechemos la polémica para aprender. La idea de luces artificiales nos permite introducir un tema fascinante: las tecnofirmas. Además de radio y láser, además de megaestructuras hipotéticas, la iluminación es un camino ingenioso, porque no requiere que ellos sepan que estamos mirando ni que nos apunten con algo. Basta con que hagan su vida nocturna y que nuestras tecnologías sean capaces de separar una noche iluminada de una noche oscura en un exoplaneta. Para eso, necesitamos instrumentación que pueda diferenciar fases, medir el brillo cuando ese mundo presenta su lado nocturno y comparar con su lado diurno. Telescopios de próxima generación como los conceptos LUVOIR o HABEX, ambos aún en estudio, llevan esa promesa.
coronógrafos y starshades para suprimir la luz de la estrella, y espectroscopía exquisita para oler atmósferas y, tal vez, notar un dejo de sodio, LED o extraños continuos que griten tecnología. ¿Es ciencia ficción? Es ciencia frontera. Y si algún día vemos algo así, lo sabremos. No por un rumor, sino por un desfile de gráficos llenos de líneas, barras de error y equipos independientes corroborando. Ahora, démosle escala a este visitante. 3i Atlas viaja tan rápido que el margen para interceptarlo con una misión ad hoc es mínimo. Es el mismo dilema que nos dejó Oumuamua. Cuando queremos salir corriendo a verlo de cerca, ya se fue. Por eso conceptos como Comet Interceptor de la ESA son tan atractivos. Mantener una sonda en espera, lista para saltar hacia el primer objetivo interesante que aparezca, sea un cometa del sistema exterior o, soñemos, el próximo 4i. En paralelo, las redes de telescopios de cielo amplio como el Rubin, LSST, prometen descubrir docenas de interstelares en la próxima década, bajando el factor sorpresa y permitiendo programar campañas que sigan estos objetos durante meses con múltiples instrumentos. Es la diferencia entre ver una estrella fugaz y organizar una expedición. ¿Y qué puede contarnos 3i Atlas sobre su hogar? Mucho. La química de su coma es la carta de su sistema madre. Proporciones de CO, Saran-2, H2O, presencia de cianuros, de hidrocarburos poliaromáticos, de silicatos cristalinos o amorfos. Todo eso son pistas de la temperatura y densidad del disco protoplanetario, donde nació. En cometas nuestros vemos firmas de ambientes fríos, de irradiación, de cocción leve en pasos anteriores por el Sol. En un cometa interestelar estamos oliendo otra cocina. Si además detectamos isótopos raros o proporciones distintas de deuterio, podemos reconstruir parte de su historia térmica, su edad efectiva, y hasta comparar con modelos galácticos de migración de hielos. No necesitamos luces de ciudad para que esto cambie nuestra comprensión de cómo se forman los sistemas planetarios. Ya es revolucionario de por sí. Desde luego, no todo es consenso. Siempre habrá voces que empujen hipótesis audaces. Y está bien, la ciencia necesita ideas que tensen sus límites. Lo que no necesita es saltos lógicos sin red. Cada vez que alguien diga «¿es artificial?», la pregunta inmediata debe ser ¿qué predicción hace tu hipótesis que la natural no pueda reproducir? ¿Y cómo la testearás en los próximos meses? Por ejemplo, si alguien afirma que el brillo de 3i Atlas está modulado en binario, que publique la transformada de Fourier de la curva de luz, los periodogramas, los tests de Monte Carlo que descartan aliasing y patrones introducidos por la rotación y por ventanas de observación. Si dice que hay un continuo térmico plano incompatible con calentamiento solar, que muestre los ajustes de cuerpos negros, los residuos, las calibraciones cruzadas entre NIRSPEC y MIRI. Si eso aparece y resiste, entonces sí, sentémonos a escuchar. Mientras tanto, la mejor noticia es que no vamos a quedarnos con ganas de datos. Hasta noviembre de 2025, varias ventanas de observación desde Tierra y espacio siguen abiertas. JUICE tratará de aportar su mirada. Telescopios de 8 y 10 metros harán espectros de alta resolución para medir vientos en la coma, velocidades de eyección y quizá topes de actividad. Y aunque Webb no puede dedicarle toda su agenda, cada visita es oro. La sensibilidad infrarroja que nos permitió ver las primeras galaxias nos ayudará a leer los hielos de otro sol. Si hay algo raro, saltará. Si no lo hay, también aprenderemos muchísimo. Detrás de la noticia hay una reflexión más grande que me encanta compartir. La fiebre por luces artificiales habla de una ansiedad hermosa, la de no estar solos. Queremos señales, rastros, pruebas de otras inteligencias. Y al mismo tiempo, la evidencia que sí tenemos, cometas interestelares naturales, ya nos dice algo profundo. Los sistemas planetarios arrojan material al espacio,
Sus historias se entrelazan, y de vez en cuando, un grumo de aquel pasado remoto entra en nuestro cielo para recordarnos que la galaxia no es un mosaico de cajas cerradas, sino un río donde todo viaja. Si alguna civilización usa la luz como mensaje, quizá un día la veamos. Mientras tanto, la luz del sol rebotando en el polvo de 3I Atlas es suficiente para escribir capítulos enteros de astroquímica comparada. Imagina por un momento la escala. Este cometa viaja desde un punto que podría estar a decenas o cientos de años luz. Su hielo tal vez se formó antes de que la Tierra terminara de enfriarse. Ahora, tu retina, tu pantalla, tu telescopio del barrio pueden captar ese brillo. En esa cadena hay algo casi poético. El sol enciende un grano de polvo que otro sol fabricó, y nosotros, criaturas de un mundo azul, decodificamos ese destello para reconstruir una historia que no es nuestra, pero que ahora también lo es. Eso es la ciencia. Convertir fotones en relato, ruido en sentido. Y si mañana alguien anuncia una detección de tecnofirma, genial. Aplaudiremos, leeremos el paper, revisaremos métodos, esperaremos replicación, propondremos observaciones de seguimiento. Pero no quemaremos etapas. La curiosidad que nos trajo hasta aquí merece el respeto de la paciencia. 3I Atlas no necesita ser una linterna alienígena para ser el objeto más excitante del año. Basta con que siga siendo lo que es, una cápsula de otro sistema, una prueba viviente de que la formación planetaria es un proceso común y de que las historias de las estrellas se mezclan en el vacío. En los próximos meses, prepárate para una avalancha de datos, mapas de distribución de polvo, estimaciones de producción de agua en función de la distancia al Sol, evoluciones de color que dirán si el polvo se vuelve más o menos rojo, líneas de emisión que contarán si el CO domina sobre el CO2 o viceversa, y quizás sorpresas en la cola, fragmentaciones, jets, ráfagas de actividad. Cada una de esas piezas no solo sirve para 3I Atlas, alimenta mejores modelos para Oumuamua retroactivamente, mejora nuestro entendimiento de cómo detectar el 4I, nos enseña qué buscar y cómo reaccionar la próxima vez. Es una escalera de aprendizaje. Cada peldaño nos pone los ojos más finos. Como canal, vamos a seguir este tema de cerca. Cuando JUICE publique sus primeros datos, cuando Webb libere espectros, cuando los equipos fotométricos compartan curvas limpias, vendremos aquí a contarte qué cambió y por qué. Y si en todo ese camino aparece algo tan extraño que obligue a abrir el cajón de tecnología, lo diremos, con la emoción que amerita y con la cautela que exige. Porque la mejor manera de estar listos para una afirmación extraordinaria es practicar, una y otra vez, el arte de distinguir lo extraordinario de lo simplemente sorprendente. Para cerrar, volvamos a la imagen que disparó la imaginación. Un objeto que brilla con intención en el vacío. Ese giro poético funciona como metáfora, aunque la física nos diga que la intención aquí es solar, no alienígena. Lo valioso es lo que hace en nosotros. Nos saca de la indiferencia, nos empuja a mirar mejor, a preguntar mejor. Y ese es, quizá, el mayor regalo de 3I Atlas hasta ahora. Recordarnos que el universo es un lugar vivo, en movimiento, lleno de visitantes capaces de cambiar nuestras preguntas. Si algún día las luces fueran de verdad artificiales, sabremos cómo mirarlas. Gracias a cometas como este, estaremos listos. Suscríbete a Fuente Galáctica, dale like y comparte este video. Gracias por vernos y hasta el próximo video.